Abran su Biblia, por favor, al primer libro de los Reyes en el capítulo 11. Un capítulo emocionante, podría llamarlo, triste, podría llamarlo. Un capítulo que nos deja saber mucho acerca de la naturaleza humana también. Así es que vamos a orar y vamos a comenzar con nuestro estudio. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra a esta hora. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los problemas técnicos que estábamos teniendo al principio, Señor, tú fuiste el que pusiste todo de tal forma que al final todo funcionó. Así es que te damos toda la honra y la gloria porque podemos así llegar hasta nuestros hermanos que no han podido estar con nosotros aquí en el santuario, y vamos a poder grabar también el estudio para mañana compartirlo en las diferentes redes sociales en las que, Señor, compartimos nuestros mensajes y servicios de adoración y alabanza con el resto del mundo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te adoramos y te alabamos, Señor, y al abrir tu palabra pedimos como siempre que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos enseñe cosas maravillosas, cosas que, Señor, a veces nos dejan asombrados de cómo nos hablas a través de ella, cada uno en donde nos encontramos. Bendice este tiempo en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, primer libro de los Reyes, capítulo 11. Vamos a comenzar este capítulo hoy, no lo vamos a terminar, pero lo vamos a comenzar. Y yo no sé si su Biblia tiene títulos, pero el título que mi Biblia tiene en el capítulo 11 es la apostasía de Salomón. La apostasía de Salomón. Y es difícil pensar en Salomón como un apóstata. Una persona apóstata es una persona que se ha apartado de la fe. Una persona apóstata es alguien que ha dejado a Dios por un lado y se ha ido a servir a otros dioses, se podría decir, al mundo, al pecado. Es difícil pensar en una persona como Salomón, como una persona apóstata, haciendo todo lo que era y todo lo que había hecho. Si hiciéramos un repaso de lo que hemos visto acerca de Salomón hasta ahorita, y no lo vamos a hacer desde el capítulo 1 del primer libro de los Reyes, pero si quisiéramos hacer un currículum vitae para Salomón, ¿sí? para que él solicitara un trabajo como rey en algún otro país, creo que si vemos lo que se nos dice acerca de él en los capítulos 6 y hasta el 10, creo que este sería muy buen currículo. Usted dígame si sería o no. En el capítulo 6, por ejemplo, se nos habla acerca de Salomón y cómo Salomón edificó el templo de Dios. Se nos dice todos los materiales que usó, lo grande que era, etcétera, etcétera. En el capítulo 7, Salomón manda hacer el mobiliario del templo. Todos los utensilios, todo lo que los sacerdotes iban a necesitar, todo lo que se iba a ocupar dentro del templo para el servicio a Dios, Salomón lo manda a hacer, y lo manda a hacer a las especificaciones que Dios le había dado a Moisés que tenía que hacerlas. En el capítulo 8, Salomón lleva el arca del pacto al templo y dedica el templo a Dios. Salomón lleva el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. El arca del pacto era lo que hacía a los judíos, era lo que les daba su identidad, porque en el arca del pacto estaba un recipiente con maná del cielo, estaba también la vara de Aarón que había florecido, estaban también las tablas de piedra que el Señor había escrito con su propio dedo y que le había dado a Moisés para presentar al pueblo. En el capítulo 9, Dios hace un pacto con Salomón. Se nos dice ahí que por segunda vez Dios se le aparece a Salomón y habla con él y hace un pacto con él. Sí, le dice lo que él está dispuesto a hacer. Le dice que él escuchó sus oraciones desde el cielo porque Salomón había orado al Señor, y que le dijo lo que él estaba dispuesto a hacer si Salomón seguía los mismos pasos de David, su padre. En el capítulo 10 se nos habla acerca de la visita de la reina de Sabá, ¿se acuerdan? A Salomón, y cómo le trajo una cantidad de preguntas, inquietudes que traía, algunas preguntas muy difíciles, y Salomón pudo contestárselas absolutamente todas,
Y se nos presenta también en ese mismo capítulo 10 un recuento de todas las riquezas de Salomón. Y se nos habla acerca de la fama que Salomón estaba logrando tener entre las naciones de su alrededor. Entonces creo que es un muy buen currículum, ¿no creen ustedes? Creo que se habla muy bien de Salomón y creo que Salomón tenía mucho, no de qué hacer alarde, porque todo lo que tenía venía de Dios, pero sí tenía mucho, por lo cual podía estar tranquilo, por lo cual podía estar seguro, por lo cual podría decir que tenía todo lo necesario para vivir toda su vida siguiendo, sirviendo, adorando a Dios y haciendo su voluntad. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 11, noten las palabras con las que comienza en el versículo 1. Mi Biblia, que es la Reina Valera contemporánea, dice, pero el rey Salomón. Salomón hizo todo eso que acabamos de mencionar. Salomón llevó a cabo todas esas obras. Salomón recibió mensaje del Señor. Salomón se le había dado muchísima sabiduría, tenía muchas riquezas, etcétera, etcétera, todo lo que ya vimos. Pero estas palabras, pero el rey Salomón. Y cuando se habla de la palabra pero, está aquí anteponiéndose, poniéndose primero después de todo este grupo de cosas buenas que Salomón hizo, pero anteponiéndose a algo que va a ser completamente lo contrario de lo que hemos visto de Salomón hasta ahorita. Noten. Versículo 1 del primer libro de los Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Versículo 2, y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas. Noten que dice a los israelitas, aunque va a advertir directamente a los reyes, pero está hablando aquí de todos los israelitas. Era algo que todo el pueblo judío debía de prestar atención a ello. De todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas, ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Y sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Noten por favor lo que el Señor les está diciendo aquí. No les está diciendo que no vayan a tener relaciones con mujeres extranjeras por el hecho de ser extranjeras. ¿Sí? No vayamos a creer que Dios está haciendo diferencia entre una raza y otra, una nacionalidad y otra. La preocupación de Dios era que estas mujeres extranjeras, estas mujeres de la tierra de Canaán, que era la tierra en la que los israelitas se iban a establecer, que esas mujeres los llevaran, los convencieran, les llevaran a adorar a sus dioses y dejaran de servir al Dios verdadero. Y a pesar de que eso era lo que el Señor le había advertido a Salomón y le había advertido al pueblo, si a pesar de eso, noten lo que dice el final del versículo 2, sin embargo, aun cuando todo eso se le había dicho a Salomón, aun cuando se le había advertido, aun cuando se le había hablado tan claramente acerca de este peligro, sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Y de nuevo, no quiero que piensen que cuando la palabra de Dios habla de mujeres así, está hablando necesariamente de mujeres malas, según nosotros conocemos las mujeres malas. Cuando habla de mujeres así, son mujeres que en su cultura no eran malas, en su cultura quizás no estaban haciendo nada malo, pero contrastado su comportamiento con lo que Dios exigía de su pueblo, eran muy diferentes a ellos. Y por eso el Señor les advierte que no vayan a tener relaciones sexuales con ellas. Les advierte que no vayan a unirse con ellas, ni ellas con ustedes. Sigue diciendo ahí el versículo 2, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Y a pesar de que Dios le había dicho esto al pueblo de Israel, y como vamos a ver, se lo dijo a Salomón, Salomón se enamoró de mujeres así. Entonces, de nuevo, comienza con la palabra pero. Y esta palabra indica, ¿sí? Indica aquí que aun cuando todo lo que ya se mencionó acerca de Salomón y de sus obras era bueno, lo que sigue a continuación es totalmente lo contrario. Sí, es como por ejemplo cuando el Señor usa la palabra pero cuando se dirige a las iglesias en el Apocalipsis. Sí, en el Apocalipsis se dirige a 3 iglesias. Se dirige a la iglesia de Éfeso, se dirige a la iglesia de Pérgamo, se dirige a la iglesia de Tiatira y otras 4, pero con las otras 4 no usa ese pero,
Sí, pero vamos a ver lo que le dice, por ejemplo, nada más a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, los versículos 2 al 4. Apocalipsis capítulo 2, el Señor, noten lo que le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, cosas buenas. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Versículo 3 dice: por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Noten, puras cosas buenas, puras cosas que son dignas de ser alabadas, puras cosas de las cuales el Señor les está diciendo que está conforme con ellos. Sí, que está de acuerdo con lo que están haciendo. Y en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Todo lo estás haciendo bien, todo lo has hecho bien hasta ahorita, todo eso que has estado haciendo es digno de alabanza, pero ¿saben qué es una de las cosas que yo creo que como cristianos debemos de tener mucho cuidado? De que nuestra vida tenga un montón de cosas buenas, tenga un montón de buenos testimonios, tenga un montón de evidencias de que Cristo es parte de nuestra vida, de que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero luego por no escuchar las advertencias de Dios acerca de ciertas cosas, luego diga, pero, ¿verdad? Es triste. Es triste que Salomón haya hecho todas esas cosas, pero además de todas esas cosas buenas que hizo, se enamoró de muchas mujeres extranjeras, de los diferentes países y los diferentes pueblos contra los cuales el Señor les advirtió a los israelitas que no debían tener ninguna relación con ellas. El Señor les había advertido a los israelitas que no se mezclaran con los pueblos que estaban ocupando la tierra que Dios les estaba dando, para que no fueran a ser persuadidos por ellos a adorar y servir a los dioses paganos a los que ellos, estos países y pueblos, adoraban. En Éxodo capítulo 34, los versículos 12 al 16, Éxodo 34, versículos 12 al 16, el Señor les dice: pero ten cuidado, no hagas alianzas con los habitantes de la tierra a la que vas a entrar, para que no te sean un tropiezo. Ustedes, noten lo que les dice en el versículo 13: derribarán sus altares y harán pedazos sus estatuas y sus imágenes de acera. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses, y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios. Versículo 16: o casarán a sus hijas con tus hijos, y al prostituirse sus hijas por seguir a sus dioses, harán que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellas. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Contra qué los estaba advirtiendo? ¿Qué les estaba amonestando? Ellos eran vistos como la esposa de Dios. Y cuando ellos se daban se abandonaban a servir a otros dioses, a adorar a otros dioses, a seguir a otros dioses, lo que estaban haciendo era que estaban cometiendo adulterio contra su esposo. Y por eso habla de prostituirse. Sí, es una palabra muy fea, es una palabra muy gráfica. Pero esa es la forma en la que Dios ve cuando alguien de su pueblo, cuando alguien de sus hijos, ¿sí?, lo deja a él por un lado por seguir otras cosas, por seguir otros dioses. Y nosotros podemos decir, bueno, pero en nuestros tiempos no hay otros dioses, ¿verdad? Como en el tiempo del que estamos hablando. Sí, sí los hay. Sí los hay. Hablábamos en el libro de Mateo acerca de las riquezas, que nadie puede servir a dos señores, o va a servir y amar a uno y va a despreciar al otro. No se puede servir a Dios y las riquezas al mismo tiempo. Tenemos muchas de las corrientes culturales y las corrientes filosóficas de nuestro tiempo, al que mucha gente se abandona y sigue y practica, aun cuando muchas de las cosas que estas cosas enseñan y nos quieren convencer de que es bueno, es completamente en contra de la palabra de Dios. Entonces quizás no haya ídolos y dioses como los que estos pueblos tenían, pero tenemos nuestros propios ídolos y dioses. Sí, nuestras posesiones, nuestro estatus social, nuestra educación,
etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que pudiéramos poner antes que el Señor. Y esto era contra lo que los estaba amonestando, advirtiendo aquí el Señor. No se vayan a prostituir con estas mujeres, no vayan a permitir que ellas los lleven a prostituirse con sus dioses y los lleven a comer de sus sacrificios, y más que eso, a ofrecer sacrificios delante de estos dioses. En Deuteronomio capítulo 7, los versículos 3 al 5, Deuteronomio 7, 3 al 5, dice: tampoco deberás emparentar con ellas. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos. Porque harán, noten el versículo 4, porque harán que tus hijos dejen de seguirme para seguir y servir a dioses ajenos. Y entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. Lo que ustedes deberán hacer con ellos es, de nuevo, destruir sus altares, hacer pedazos sus estatuas, destruir sus imágenes de acera y echar al fuego sus esculturas. Básicamente eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra que debemos hacer nosotros con todos los dioses que ahora en nuestros tiempos se adoran en este mundo. Hay muchos dioses que se adoran en nuestro mundo, en nuestros tiempos, y que la gente pone antes que a Dios una y otra y otra y otra vez. Y lo que nos está diciendo nosotros, debemos tomar todos esos dioses, identificar todas esas filosofías, identificar todas esas corrientes de pensamiento, y debemos destruirlas, quemarlas, para no caer en el error que el mismo mundo está creyendo. Sí, eso es algo muy importante para nosotros como cristianos, porque estamos siendo acechados por todos lados para seguir, para creer, para adoptar, etcétera, etcétera, estas diferentes maneras de ver las cosas que no van de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, en cuanto a los reyes específicamente, no lo van a poner en la pantalla, pero el Señor dice en Deuteronomio 17, la primera parte del versículo 17, para que su corazón no se desvíe, hablando del rey, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres. Noten, para que su corazón no se desvíe, hablando del rey, ¿sí? Los reyes, aquellos que iban a ser reyes de Israel, ¿sí? Tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres. Sí, ¿por qué? Porque el Señor conoce el corazón del hombre. Y al decir del hombre, de nuevo les repito cada vez que lo digo, no estoy hablando del hombre como el sexo masculino nada más, de la humanidad. Conoce el corazón de la humanidad. En el Nuevo Testamento tenemos algo similar, ¿no es cierto? Tenemos un principio similar en donde Pablo les dice a los corintios que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahora usamos esta porción de la Escritura muchas veces para señalarles a los jóvenes cuando andan de novios con un incrédulo, de novias con una incrédula y viceversa, que no deben, que el Señor no permite no quiere que hagan eso. Pero lo podemos usar para cualquier relación personal que nosotros pudiéramos tener, ¿sí? Nuestras amistades. Inclusive familia, que lejos de acercarnos a Dios nos apartan de Dios. Eso no quiere decir que no debemos de seguirles testificando, pero quiere decir que a veces hay familia con la que más vale distanciarse un poco que estar siendo constantemente influenciados o constantemente retados, ¿sí? a caminar o hacernos apartarnos de Dios. Entonces Salomón aquí, noten, estaba casándose con mujeres extranjeras que estaban adorando a otros dioses, ¿sí? Y estaba también casándose con muchísimas mujeres, como vamos a ver. Y lo que Salomón estaba haciendo aquí es que estaba violando dos principios que Dios había establecido. Salomón estaba aquí violando dos principios muy importantes que Dios había establecido. Número uno, el no casarse con mujeres de Canaán para evitar que pasara lo que vemos que está pasando en la vida de Salomón. Que no se casara con mujeres de los cananitas para evitar que pasara lo que vemos que está pasando aquí con Salomón. Que lo distrajeran de servir a Dios, que lo convencieran de apartarse del Dios verdadero y empezar a servir a los dioses que ellas servían. Ese es número uno. Número dos, sí, Dios había diseñado el matrimonio para ser una relación monógama.
¿Sí? Dios había diseñado y sigue siendo el matrimonio una relación monógama, ¿sí? Entre un hombre y una mujer juntos hasta que la muerte los separe. Ese es el diseño que Dios tiene para el matrimonio. Sí, en Génesis capítulo 2, en el versículo 24, allá en el principio del Génesis, cuando Dios creó al hombre y la mujer, cuando los unió y los trajo a Eva, a Adán, después de haberle quitado una costilla y haberla confeccionado de esa costilla, dice en Génesis 2:24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, noten, el hombre, un solo hombre, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, una sola mujer, y serán un solo ser. Ese es el diseño de Dios, un hombre, una mujer. No tomó 2 o 3 costillas de Adán, confeccionó a 2 o 3 mujeres y se las trajo y les dijo, ok, ahora estas son hueso de tu hueso y carne de tu carne. No, confeccionó a una. Y podemos hablar mucho de la poligamia y todo eso. Tenemos un estudio de hecho que habla de eso. No lo voy a tratar de tocar el tema ahorita porque no viene al caso. Pero ese fue el diseño de Dios para el matrimonio. Este mismo diseño el Señor Jesucristo lo reitera en el Nuevo Testamento. Lo reitera en el Nuevo Testamento, lo que nos habla acerca de que cuando Dios lo dijo allá en el libro de Génesis, para cuando Jesucristo aparece en escena, el principio era el mismo. En Mateo capítulo 19, los versículos 4 al 5, cuando le preguntan al Señor Jesucristo si es legal divorciarse de su mujer por cualquier cosa, sí, el Señor les responde a su pregunta. Noten lo que les dice Mateo 19, 4 y 5. ¿Acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? ¿Sí? Noten de nuevo que dice hombre y mujer. Versículo 5 dice, y agregó, por esto, que es el matrimonio, sabemos ahora, el hombre singular dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer singular, no a sus mujeres, ¿sí? No a 2 o 3 mujeres, sino a su mujer. Y luego note que luego dice, y los dos, quiere decir que es uno de cada uno, ¿sí? Y los dos, no los 3, o los 4, o los 5, o los 701, como vamos a ver que Salomón hizo, serán un solo ser. Serán un solo ser. Entonces podemos ver que desde el principio el diseño de Dios para el matrimonio era un hombre, una mujer, ¿sí? Hasta que la muerte los separe. La idea de Dios, que Dios tiene del matrimonio es una relación monógama, ¿sí? Una sola persona. Pero la violación de este principio, noten lo que resultó en el caso de Salomón. Resultó en una poligamia desenfrenada. ¿Ok? Una no es ninguna, 2, 3, todavía se puede. 5, 10, 15, 20, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Noten lo que dice el versículo 3, hablando de Salomón, de Reyes capítulo 11. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas. 700 mujeres a las que hizo reinas, quiere decir que con estas se casó. Por eso tenían el derecho de tener el título de reinas. Pero luego tenía otras 300 concubinas. 1000 mujeres. Sí, 1000 mujeres. Caballeros, seamos honestos. A menudo no sabemos qué hacer con una sola, ¿no es cierto? Por bien que nos vaya, ¿no es cierto? Aunque hayamos cumplido ya un cuarto de siglo de casados, a veces es muy difícil una sola. ¿Sí? Ahora imagínense 700 esposas, 300 concubinas y tener que cumplir con todas ellas. Digo, esa es una ridiculez, pero eso es lo que pasa cuando los principios de Dios son violados. Eso es lo que pasa cuando hacemos un lado los principios de Dios por seguir los deseos de nuestro corazón. Los principios de Dios son buenos principios. Si los ponemos en práctica en nuestra vida no va a ser libre de problemas ni libre de pruebas, ¿verdad? Vamos a tener que pasar por pruebas y vamos a tener problemas. Pero si seguimos los principios de Dios, todos esos problemas van a ser mucho más llevaderos
llevaderos que si seguimos los deseos de nuestro propio corazón. Porque noten, tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas. Noten, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Todas ellas lo hicieron extraviarse. Ahora no dice que los obligaron a hacer lo que hizo, pero con tal de complacerlas, con tal de tener la fiesta en paz, con tal de no tener problemas, con tal de que lo dejaran tranquilo, le empezaron a pedir que hiciera cosas, que construyera ciertos lugares, que fuera con ellos, que fuera con ellas a su iglesia, a adorar a su Dios, etcétera, etcétera. Y por tener la fiesta en paz, porque nadie puede vivir en paz en su casa si la esposa no está contenta, ¿no es cierto? Hay un dicho en inglés que dice, happy wife, happy life, ¿verdad? Así es que hagan feliz a su esposa y todo va a estar bien. No, pastor, pero es que usted no conoce a mi esposa. Bueno, no la tengo que conocer. Sí, pero hay un principio en las Escrituras que nos dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si la palabra de Dios nos dice eso, quiere decir que las cosas deben de funcionar si lo hacemos así. Cualquiera que venga y me diga, es que ya lo estoy haciendo, pero no sirve, no me sirve de nada. Permítame decirle y recordarle que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Porque si lo están haciendo, cuando menos iban a tener la fiesta en paz en su casa. Sí, aunque de todas maneras su esposa se queje o lo que sea, de todas maneras va a haber cierta nivel de paz que no hay cuando no se ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero ese es otro estudio. Sí, por favor, entonces noten que aquello, sí, por lo que Dios había advertido en cuanto a tomar para sí muchas mujeres, es exactamente lo que pasó. Dios no decretó que Salomón se iba a apartar de Dios. Dios le advirtió que si se casaba con mujeres extranjeras y que si amontonaba esposas y multiplicaba esposas, esas esposas lo iban a hacer que se extraviara, y eso fue lo que pasó. Sí, el Señor es muy claro en las advertencias que nos da en su palabra y muy claro en las consecuencias que vamos a sufrir si decidimos que vamos a ir en contra de lo que Él dice en su palabra. Y entonces haríamos bien a prestar atención a todo lo que el Señor les dijo a los israelitas en su tiempo, a todo lo que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos advierte. Sí, deberíamos de prestar atención a lo que, por ejemplo, hemos estado estudiando últimamente en el libro de Mateo, a todo lo que el Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte. Porque si ponemos en práctica todas esas cosas, las cosas van a ir mucho mejor que si las mandamos a volar y no les prestamos atención, como vamos a ver el próximo domingo. Pero de nuevo, noten que aquello por lo que Dios había advertido en cuanto a tomar para sí muchas mujeres y mujeres extranjeras es exactamente lo que está pasando. Y luego quiero que noten algo, que una vez que Salomón comienza a desobedecer el principio de Dios, que comenzó con su primer matrimonio, que era casarse con la hija de Faraón. Una vez que comienza a desobedecer, la primera vez, comienza su caída en una espiral hacia abajo, del cual parece que Salomón no se pudo recuperar. En cuanto Salomón comienza a desobedecer, empieza una caída en espiral hacia abajo para Salomón, la cual parece ser, por lo que leemos en las Escrituras, que Salomón no se pudo recuperar. ¿Saben qué? El problema es cometer el primer pecado. El problema es hacer a Dios a un lado la primera vez. El problema es cerrar los oídos a lo que Dios nos está advirtiendo la primera vez. Y cuando lo hacemos la primera vez, ¿saben qué sucede? Que la segunda se hace más fácil, y la tercera más fácil todavía, y la cuarta aún más fácil. Y así sucesivamente vamos haciendo a un lado cualquier valla, cualquier estorbo, cualquier cosa que Dios quiera poner delante de nosotros, y se nos hace más fácil pecar contra el Señor. Se nos hace más fácil. Sí, estaba mirando un programa de televisión, no me acuerdo cuál era, pero estaba mirando un programa de televisión en el que un grupo de una empresa van de viaje
Y en uno de los episodios se van de viaje a un viaje de negocios y había uno de los personajes que andaba con una mujer y otra y otra y otra y era bien adúltero, sí, era bien adúltero. Y uno de los personajes que era muy fiel a su esposa, que amaba mucho a su esposa, que no quería ofender a su esposa de ninguna manera, una compañera de trabajo le toca la puerta de su cuarto y le dice, ¿sabes qué? Están arreglando la calefacción o la refrigeración en mi cuarto, puedo ver televisión aquí contigo por un rato, etcétera, etcétera. Y el camarada se pone así medio nervioso, ¿no? Se pone así como que, híjole, no debería de estar haciendo esto, esto no está bien. Estaba sintiéndose muy mal acerca de ello. En eso pasa por afuera, por la ventana, el camarada que es bien adúltero, ¿sí? Que es conocido por adúltero. Y lo llama y le dice, hey, la primera vez es la más difícil. En otras palabras, ¿sabes qué? Una vez que te brinques este cerco, ya de aquí para adelante todo va a estar bien fácil. Y mis hermanos, así es el pecado. Así es el pecado. Primero hay esa, no puedo, no debo, no, esto va en contra de lo que Dios dice claramente en su palabra. No debería de hacer esto, no debería de decir aquello, no debería de ir a este lugar, no debería de ver esta cosa, etcétera, etcétera. Pero luego nuestro propio corazón nos convence de que, como las papitas rufles, ¿verdad? A que no puedes comer solo una, ¿verdad? Y se come uno una y cuando menos piensa se come la otra y luego la otra y cuando menos pensó se acabó la bolsa completa y ni cuenta nos dimos, mis hermanos. Así como le pasó a Salomón después de que desobedeció la primera vez, así nos puede pasar a todos y cada uno de nosotros. Porque si este es el hombre más sabio del mundo al que le está pasando eso, ¿cómo nos irá a ir a nosotros que no somos tan sabios como Salomón? ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que tener muy en mente. Porque es nada más, comienza con algo bien pequeño, comienza con algo que no parece tener mucho que ver, comienza con un pensamiento, comienza con algo que hey, sin duda a Dios no le importa esto. Pero luego viene lo más pesado y lo más vil y lo más malo de todo y poco a poco vamos cayendo en ello, ¿sí? Entonces una vez que Salomón comienza a desobedecer, comienza su caída en espiral hacia abajo, de la cual parece que no se pudo recuperar. Lo vamos a explorar más adelante. Pero noten también cómo su devoción a Dios comenzó a diluirse y hacerse menos y menos mientras su entrega a los dioses de sus mujeres fue creciendo más y más. Noten el versículo 4, cuando Salomón envejeció, y muchos creen que para cuando esto se está escribiendo aquí, él tenía como 50 años. Noten, cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Noten, cuando envejeció, 50 años no es muy viejo, ¿no es cierto? 50 años son los nuevos 30, ¿no es cierto? Así es que si tenemos 50 años es como si tuviéramos 30 ahorita, ¿verdad? Y cuando llegamos a los 60 es como si tuviéramos 25, ¿verdad? Porque ahora vamos en retroceso, ¿verdad? Pero en fin, se dice que tenía como 50 años aquí, pero noten, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor, su Dios. Sí, otra observación aquí. Se supone que entre más viejos nos hacemos, más sabios deberíamos de ser, ¿no es cierto? Tenemos más experiencia, ya tenemos varios tropiezos, quizás algunas caídas de pura trompa que nos han causado bastantes heridas, y se supondría que ya hemos aprendido de nuestros errores y de nuestros horrores, ¿sí? Y saben que hay gente que sí aprende, pero hay gente que no. Y parece ser que Salomón no fue de los que aprendió rápidamente. Parece ser que para Salomón no fue así, ¿sí? No sé qué sucedería, ya estaba más viejo, pero parecía ser menos sabio que cuando era joven.
Y quizás la sabiduría que se le dio en su juventud fue una maldición y no una bendición. A menudo las cosas que Dios quiere darnos como bendición, a menudo nosotros las tomamos, las tergiversamos y las volvemos en maldición. Sí, porque empezamos a sentirnos seguros, empezamos a sentirnos muy orgullosos, ¿cómo les diré? Muy confiados, ¿sí? En que nosotros tenemos lo que necesitamos, en que nosotros sabemos hasta dónde, en que yo sé cuál es mi límite y yo estoy seguro que yo no me voy a ir más allá de mi límite. Sí, sucede con muchas cosas, sucede en todo aspecto de nuestra vida, ¿sí? Cuando jóvenes ya andamos con los amigos y nos juntamos con gente que nuestros padres nos dicen, no deberías de estarte juntando con ellos, no deberías de andar con esa muchacha, no deberías de andar con ese muchacho, etcétera, etcétera, te va a ir mal, etcétera, y nosotros creemos que todas las podemos porque estamos jóvenes. No, a mí no me va a pasar nada de eso. No, yo tengo sabiduría, yo conozco a Dios y etcétera. Y luego cuando menos pensamos, muchas de estas personas, incluyendo a un servidor, caemos en el primer pecado y luego ahí vamos. En alguna ocasión me acuerdo cuando andaba yo, así como que volvía a los caminos del Señor, sí, y empecé a ir a la iglesia de nuevo y a servir y etcétera, etcétera, sí, a apartarme de todos mis amigos, a hacer lo que sentía yo que el Señor me estaba diciendo que hiciera. Me empecé a sentir así como que, hey, esto no está tan mal. Ser cristiano no está tan mal, no está tan feo, ¿verdad? Está bien. Y empezaron entonces mis amigos anteriores a yo querer volver a la iglesia. Hey, vente, vamos a ir a comernos una pizza. Hey, vente, vamos a ir a comer esto. Vente, vamos a ir a comer aquello. Y para ser honesto, a mí me gustaba la cerveza. Yo no sé si a ustedes les gusta la cerveza o qué les guste tomar, pero a mí me gustaba la cerveza. Y en una de esas salidas a la pizza, había un lugar en Mexicali que se llamaba La Fábula Pizza. Los que son de la tierra de Dios saben de lo que estoy hablando. Y allá en La Fábula Pizza vendían algo que se les llamaba yardas y medias yardas. Y las yardas y medias yardas eran unos tubos ya fuera de 1 metro de largo, de medio metro de largo, llenos de cerveza. Y cuando yo era joven era un pecado para mí comer pizza sin cerveza. Era un pecado. Y empezamos a comer y empezaron a pasar los meseros y ustedes saben, no se hagan, ustedes saben a lo que huele la cerveza, ¿verdad? Y puede ser un olor bastante fuerte. Ándale, tómate una. Es más, no te tomes una yarda, tómate media yarda nada más. Una no es ninguna, ¿sí? Y pues, te sabes, hey, yo sé mis límites y, ¿verdad? Somos libres en Cristo y etcétera, etcétera. Pues ándele que me aviente una yarda. Y cuando me la acabé fue todo lo que tomé. Y si me creen, les quiero vender una propiedad frente a la playa en Arizona que tengo allá lista para... No, siguió otra yarda y luego seguí yendo con ellos y así sucesivamente. Mis hermanos, no les estoy diciendo teóricamente, les estoy diciendo porque yo mismo lo pasé. Si empezamos con una, vamos a seguir adelante. Ahora, de nuevo, hay mucha gente que dice, no, yo sé controlarme, yo sé, etcétera. Qué bueno, gloria a Dios, Dios te bendiga. Para mí no hay eso. Porque yo sé de qué pata cojeo y no quiero que me vuelva a pasar lo que le pasó a Salomón. No quiero pensar como lo que creo que Salomón pensó, porque quizás comenzó a confiar demasiado en su habilidad para discernir, para la sabiduría que Dios le había dado, y pensó que de alguna manera podía tomar el fuego en su pecho y creer que no se iba a quemar. Sin embargo, el mismo Salomón escribe en el libro de los Proverbios, en Proverbios capítulo 6, los versículos 27 y 28, escribe esto: ¿quién se echa fuego en el pecho sin que se queme su ropa? ¿Quién se echa fuego en el pecho sin que se queme su ropa? Versículo 28, ¿quién puede andar sobre brasas sin que se quemen sus pies? Y la respuesta es nadie. Si vamos a jugar con fuego, créanme, nos vamos a quemar. Si vamos a caminar sobre las brasas, vamos a quemarnos los pies. Por eso mejor, ¿para qué comenzar?
¿Para qué empezar en esa caída? Esa caída es nada más el comienzo. Vamos a ver aquí que Salomón llegó. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ahora, ¿qué quiere decir aquí con a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor, su Dios? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Una de las cosas que vemos en David es que David, a pesar de todo lo que le pasó y a pesar de todo lo que hizo, cuando fue confrontado con su pecado, ¿qué hacía? Corría a Dios a confesarse. Corría a Dios a confesarse, corría a Dios a buscar consuelo, a buscar fortaleza, a buscar perdón. Corría a Dios. Y Salomón fue completamente lo contrario. Sí, Salomón dejó de buscar a Dios. Es como si sintiera que se había alejado tanto de Dios, que pensaba que Dios ya no quería tener nada que ver con él. Y este es un peligro tan grande. Cuando decidimos meternos en el pecado, cuando decidimos seguir los deseos de nuestro corazón, sí, porque nuestro corazón es engañoso y malvado, ¿quién lo puede conocer? Y por las profundidades del pecado en las cuales todos somos propensos a caer, nuestro corazón nos puede convencer de que porque cometimos ese pecado, Dios no quiere tener nada que ver con nosotros. Sí. Y yo no sé si alguno de ustedes ha llegado a ese punto, o está llegando a ese punto, o está sintiendo algo semejante. Pero déjenme decirles que ese sentimiento viene de lo más profundo del infierno, que nos quiere convencer de que Dios no quiere tener nada que ver con nosotros por lo malo que somos. Pero ¿cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. ¿Sí? Y si hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, ¿ustedes creen que si vamos a Dios, como nos dicen las Escrituras, con un corazón contrito y humillado, Él nos va a rechazar? No, no nos va a rechazar. Pero hay mucha gente que se convence a sí misma, no, ya estoy demasiado lejos de Dios, ya me aparté demasiado, ya lo ofendí demasiado, sin duda Dios no quiere tener nada que ver conmigo. Y esa fue la diferencia entre Salomón y David. Esa fue la diferencia entre Salomón y David. La convicción de pecado llevaba a David a acercarse más a Dios, pero Salomón, entre más caía en el pecado, más distante estaba de su corazón el Dios que le había bendecido tanto. Ese es un peligro muy, muy real. Un peligro muy, muy real. Y vamos a pensar, ¿cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro, por ejemplo? Los dos negaron al Señor, ¿no es cierto? De una manera o de otra, los dos negaron al Señor. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Que Pedro, cuando se dio cuenta de su error, lloró amargamente, pero cuando el Señor resucitó, ¿qué hizo? Fue el primero junto con Juan que corrieron a la tumba para ver si lo que se le estaba diciendo era cierto. ¿Y Judas qué hizo? Fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Entonces, mis hermanos, que Satanás no nos engañe, que nuestro corazón no nos engañe. Sí, Dios está dispuesto a recibirnos y vamos a ir con un corazón contrito y humillado, pero Salomón no hizo eso. Al contrario, Salomón seguía cayendo y no parece ser que se quisiera agarrar de nada, porque entre más hacía, más caía. Noten el versículo 5 de Primera de Reyes 11. Versículo 5 dice: Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Ahora todos sabemos que David no fue perfecto, pero siempre fue un corazón tras el corazón de Dios. No importaba qué pasara, él siempre seguía persiguiendo a Dios, él siempre quería congraciarse con Dios, siempre quería acercarse a Dios. Por favor, tomemos nota. Sí, aquí esto es algo muy importante, que aún con el extraordinario don de sabiduría que Dios le había dado a Salomón, no pudo evitar caer en graves errores, en horrores, diría yo. Sí, un mejor ejemplo de un joven que se mostró piadoso y en sintonía con los propósitos de Dios para su vida al comienzo de su reinado no lo podemos encontrar en las Escrituras. Sí.
Salomón cuando joven era un ejemplo a seguir, que es todo lo contrario normalmente, ¿no es cierto? Era un ejemplo a seguir, pero cayó en estos pecados por no prestar atención a las advertencias que Dios había dado en su palabra a su pueblo y a él en particular. ¿Sí? Por no escuchar las advertencias, porque quizás creía que él era diferente, quizás creía que a él no le iba a pasar nada y conforme fue casándose con estas mujeres y fue escuchando y fue siendo convencido de que adorara aquí y allá y más allá y a este y al otro Dios, cayó en donde nunca imaginó que iba a caer. De nuevo, esto no lo van a poner en la pantalla, pero cuando el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, en Primera de Reyes, y lo pueden ver unas cuantas páginas a la derecha, Primera de Reyes capítulo 9, los versículos 3 al 5, el Señor le dijo esto: he escuchado las oraciones y ruegos que has hecho ante mí, y he santificado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre ahí. Y allí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos. ¿Se fijan? Dios escuchó las oraciones de Salomón y le está prometiendo que lo que él pidió, eso es lo que él, Dios, iba a hacer. Pero luego le pone una condición en el versículo 4. Si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón y fue justo, y cumples con todo lo que yo te he mandado y obedeces mis estatutos y decretos, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel, porque así se lo prometí a tu padre. Yo le dije: nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Sí, de nuevo el versículo 4, si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón y fue justo. Sí, sí. Noten, entre más caía en su pecado, más se iba apartando su corazón de Dios. Y luego noten lo que sucedió en los próximos dos versículos, 7 y 8. Dice: hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, al repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Noten por favor, ¿en dónde construyó estos altares? Frente a Jerusalén, en el monte que estaba frente a Jerusalén, en donde él mismo había construido el templo para que adoraran a Dios. My goodness. Piensen en eso. Ironía de ironías, ¿no creen? El rey que había construido el templo y al hacerlo había pedido a Dios que su atención estuviera siempre en ese lugar, ahora está construyendo justo frente a Jerusalén altares para que sus mujeres quemaran incienso y ofrecieran sacrificios a sus dioses. Wow. Está difícil la cosa, digo, está de pensarse. Debe esto llamarnos a realidad, cuidarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aceptando? ¿Qué estamos tolerando? Porque miren, las cosas que estamos tolerando hoy muy bien pueden ser las cosas que estamos practicando mañana o la semana entrante o el mes entrante o el año entrante. ¿Escucharon eso? Las cosas que toleramos hoy muy bien pueden ser las cosas que vamos a estar practicando la semana entrante, el mes que entra, el año que entra, dentro de 2 años. Yo no sé. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Sí, porque sabemos de qué pata cojeamos, mis hermanos. Sabemos que somos cortados con la misma tijera y de la misma tela que el mismo Adán fue cortado, y así como Adán y Eva desobedecieron a Dios, así nosotros podemos desobedecer a Dios. Y miren el espiral hacia abajo en el cual Adán y Eva pusieron a la humanidad. Miren en dónde estamos ahorita por esa desobediencia, por esa única mendiga desobediencia. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que estamos en serio meditando en lo que la palabra de Dios dice y no hacernos ni a diestra ni a siniestra, sino buscar quedarnos en la mera
centro de la voluntad de Dios. Y si llegásemos a caer, que estoy seguro que algunos de nosotros vamos a llegar a caer, no huir de Dios, sino acercarnos más a Dios. Buscar el rostro de Dios, pedir perdón a Dios. Cuando Salomón dedicó el templo, lo vimos, pero esta parte de la dedicación no la vimos porque la quise dejar para cuando llegáramos a esta porción de la Escritura. Cuando David dedicó el templo, ¿sí? El Señor le dijo algo a Salomón. ¿Sí? El Señor le había dicho a Salomón cuando hizo pacto con él lo que iba a suceder si su pueblo se desbalagaba y servía a otros dioses. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, comenzando con el versículo 11, noten lo que dice ahí. Segunda de Crónicas 7, 11 dice: Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real. Y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor y en su propia casa resultó un éxito. Entonces una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en que ofrecerán sacrificios. Y luego noten lo que dice en el versículo 13 y siguiente: si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo le escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, aplicamos esto mucho al pueblo en general, lo vemos como una promesa colectiva, pero ¿saben qué? Esa es una promesa para todos y cada uno de nosotros también. Si llegamos a caer, si llegamos a apartarnos de nuestro Dios, ¿sí? Si el Señor llega a tener que disciplinarnos, así como disciplinó a los hijos de Israel, ¿sí? Nosotros, siendo parte de su pueblo, si invocamos su nombre, si buscamos su rostro, si nos apartamos de nuestros malos caminos, Él nos escuchará desde los cielos y perdonará nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, cuando caemos, ¿sí? Cuando tropezamos y caemos, cuando cometemos un error, no es el tiempo para huir de Dios. Eso es lo que Satanás quiere, que huyamos de Dios, que no busquemos a Dios, que creamos en nuestro corazón y mente que Dios no quiere tener nada que ver con nosotros. Pero es cuando Dios más desea que nos acerquemos a Él para perdonarnos nuestros pecados, para limpiarnos, para purificarnos, para darnos la seguridad de que en su Hijo Jesucristo tenemos perdón de pecados. Sí, David era completamente lo contrario a lo que Salomón era. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé? Y Natán fue y lo confrontó con su pecado y le dijo aquella parábola del hombre rico y de cómo se había robado la corderita del hombre pobre. Y David dice: ese hombre tiene que morir por lo que hizo. Tiene que morir, siendo que no tenía que morir. Si esa historia hubiera sido cierta, lo único que ese hombre rico hubiera tenido que hacer, ¿saben qué era? Darle 4 corderitos a la persona a la que le mató el cordero que tenía. El que robaba, eso era lo que la ley dictaminaba que tenía que hacer: pagarle 4 veces a la persona a la que le había robado lo que le había robado. ¿Saben qué sí era digno de muerte? El adulterio que David había cometido. Pero es tanto más fácil condenar el pecado en otra persona que condenar el pecado en mi propia persona, ¿verdad? Entonces David quería el castigo que él merecía por su adulterio, que se le aplicara a la persona que había robado. Sí, pero aquí está el corazón de David. Sí, aquí está el corazón de David, que cuando Natán va y lo confronta con su pecado, Segunda de Samuel, capítulo 12, los versículos 13 al 16, David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y luego noten lo que dice: y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir.
Se fijan, lo primero que hizo David, reconozco, cuando tú eres ese hombre, lo primero que hizo no fue, ay, ¿y ahora cómo voy a ir delante de Dios a pedir? Ahora, no, inmediatamente reconoció su pecado, inmediatamente reconoció que había hecho un mal en contra de Dios. Y así, tan rápido como David reconoció su pecado y reconoció que había hecho un mal en contra de Dios, así la palabra de Dios viene a través de Natán y le dice, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero eso no quiere decir que su pecado no iba a tener consecuencias. Eso no quiere decir que su pecado no iba a tener consecuencias, porque noten lo que dice en el versículo 14 de 2 de Samuel 12. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Su hijo recién nacido tiene que morir. Pero noten que David tampoco. ¿Pero cómo, Señor? ¿Por qué? Si ya me arrepentí. ¿Por qué? Si Natán me acaba de decir que me vas a perdonar, ¿por qué tiene que morir? No, no es lo que hace. Noten lo que dice en el versículo 15 y siguientes de 2 de Samuel 12. Después de esto, Natán regresó a su casa. Y el niño de la mujer de Urías, que era Betsabé, con la cual había cometido adulterio David, le dio a David. Y el niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. Y noten lo que hizo David en el versículo 16. Y David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Noten, David no le rehuía a su responsabilidad, reconocía su pecado y sabía que Dios le había perdonado y con confianza estaba rostro al suelo clamando por su hijo, esperando que quizás Dios cambiara de opinión y le dejara que su hijo viviera. Pero Dios ya le había dicho que iba a morir. Pero ni eso hizo que David se enojara con Dios, ni eso hizo que David se apartara de Dios. Al contrario, se aferró más a Él. Y mis hermanos, no le hacen qué situación estemos, no le hace qué tan profundo hayamos caído hasta el día de hoy. ¿Saben qué? Hay que aferrarnos a Jesús, aunque sea la orilla de su manto, pero hay que aferrarnos a Él y Él nos puede sanar, Él nos puede limpiar, Él nos puede librar, Él nos puede hacer puros y limpios de nuevo. Sí, el Salmo 51, David lo escribió precisamente hablando del adulterio que cometió con Betsabé. De nuevo no lo van a poner en la pantalla, así es que busquen en su libro, en su Biblia, busquen en su iPad, busquen en su teléfono. Salmo 51, los versículos 1 al 13. David escribe: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Versículo 5 del Salmo 51 dice: mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concebió en pecado. Mírame, dice el versículo 6. Tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Versículo 10 dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Escuchen el versículo 12. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. Este es David, recién confrontado con su pecado, reconociendo su pecado delante de Dios, rogándole a Dios que muestre su misericordia, que borre sus rebeliones, que lo lavara de su maldad, que lo limpiara de su pecado, reconociendo su rebelión, reconociendo que había pecado
delante de Dios y no se podía olvidar de ese pecado. Sí, clamando a Dios por su perdón. Eso es la diferencia entre David y Salomón. Otro salmo de David es el Salmo 32, los versículos 1 al 5, en donde David escribe y dice: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Noten el versículo 3. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. Pero luego noten el versículo 5. Te confesé mi pecado, no oculté de mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía. ¿Y qué sucedió? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh, my goodness, mis hermanos, no hay razón para huirle a Dios, aunque hayamos pecado, aunque hayamos caído en lo más profundo del pecado. Al contrario, es cuando debemos de correr hacia Él, porque Él será nuestro refugio, Él será nuestro sanador, Él será nuestro libertador. Sí, Nuevo Testamento nos dice en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué tiene que haber? Confesión. ¿Sí? En primera de Juan 2:1, ¿qué se nos dice? Hijitos míos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequen. Pero si alguno de ustedes hubiera pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Entonces, ¿por qué huir de Dios? ¿Por qué huir de Cristo cuando tropezamos y caemos? Si nuestro rescate, la respuesta a nuestra situación está en Él. ¿Por qué huir de Él? Debemos de ser como David. Correr a Dios, correr con todas nuestras ganas. Sí, tirarnos a sus pies y decir: Señor, perdóname, límpiame, lávame, hazme aceptable delante de ti una vez más. ¿Y saben qué va a hacer? Él nos va a perdonar. Él nos va a perdonar porque Él es siempre fiel, aunque nosotros a veces somos infieles. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, mi mamá siempre me decía: Carlos Manuel, aprende en cabeza ajena. Aprendamos entonces de Salomón lo que puede suceder con esa primera desobediencia, con esa primera vez que nos apartamos de Dios para seguir los deseos de nuestro corazón. Y busquemos, cuando nos demos cuenta de que hemos caído, correr de regreso a Él tan pronto como podamos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por esta porción de la Escritura que nos habla acerca de Salomón y cómo en su gran sabiduría, la gran sabiduría que le diste, de todas maneras, de alguna manera logró caer al nivel que se nos dice aquí en las Escrituras que cayó. Señora, ayúdanos. Ayúdanos a mantener nuestros ojos bien abiertos. Ayúdanos a mantener nuestro corazón completamente entregado a ti. Ayúdanos, Señor, a evitar esas cosas, esos dioses modernos a los cuales la cultura de hoy, el mundo de hoy nos quiere llevar a adorar y a servir. Dioses que no son tú, Señor. Y ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en ti. Señor, si alguno de nosotros hubiera caído y se encuentre ahorita en ese estado de Salomón, por el poder de tu Espíritu, Señor, redarguye nuestro corazón. Recuérdanos que no debemos huir de ti, sino correr hacia ti. Porque, Señor, si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Eres nuestro abogado. Tú eres quien nos defiende delante de tu Padre. Y en esta noche, Señor, queremos correr a ti. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que nos están viendo en línea.
Y si alguno se encuentra en la situación de Salomón, que no permita que su corazón lo engañe, que no permita que Satanás lo convenza de que tú no quieres tener nada que ver con él o ella, sino que pueda sentir el llamado de tu espíritu, de tu bondad, de tu gracia, de tu compasión, haciendo ese llamado a que se vuelva a ti, a que pida perdón, para que tú le sanes, para que tú le limpies, para que tú le purifiques. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias, Dios, que nos amas tanto, que diste a tu Hijo Jesús, para que las puertas del cielo fueran abiertas a nosotros y pudiéramos llegar hasta tu trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Nos encomendamos a ti, Señor, hoy y siempre. Y lo hacemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén.